Y abusando de la glosolalia, ayer el señor Guido Bellido ha dicho: deslindamos de Sendero Luminoso y el MRTA. No existe ninguna sentencia que pruebe vinculación. Escuchemos. Porque empieza por ahí respetar la postura de un sector importante de peruanos y también de congresistas que expresan. Y en segundo lugar, hay algunos puntos que no coincidimos, pero en los puntos que coincidimos hemos sacado un comunicado nosotros a través de la presidencia del Consejo de Ministros, en donde deslindamos y con Sendero Luminoso y MRTA, con claridad, y no hay vuelta a quedar ahí. Ninguno de nuestros ministros están vinculados a alguna organización. No existe ninguna sentencia o algo que pruebe. En todo caso está claro eso, y las discrepancias también nosotros lo recibimos con mucha tranquilidad, y así debe ser en un país democrático donde todos respeten el punto de vista o las propuestas de los sectores. Y por otra parte, nosotros no pensamos y no vemos como un condicionante en el tema de estos criterios que manejan algunas bancadas. Más bien vemos como una forma de expresar en un país democrático sus puntos de vista y sus discrepancias, y creo que eso es importante para nosotros y lo tomamos con mucha sinceridad y con mucha sencillez para que... Si usted vuelve a escuchar al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, de comienzo a fin, va entendiendo poco a poco por qué me he referido a la glosolalia. No, la verdad, es un malabarismo retórico de lo más impresionante. No, nosotros hemos deslindado con Sendero. Ese cuento yo lo he escuchado desde los 80, justamente cuando el terrorismo comenzó a asolar localidades del Perú y comenzó y desafió la tranquilidad y la democracia recién instaurada luego del largo periodo de 12 años de dictadura militar. No, era igualito. Hemos deslindado el Sendero Luminoso, tenemos también víctimas del Sendero Luminoso, decían en el Congreso muchos, pero al mismo tiempo trataban de debilitar a nuestra Fuerza Armada en su intento de poder combatir con eficacia a las huestes terroristas. Luis Arias Graziani, que fue presidente del Comando Conjunto en los tiempos de Fernando León de Terry, anteriormente había trabajado al lado del general Francisco Morales Bermúdez Cerruti como ministro de Industrias, un hombre muy inteligente, además vinculado a causas democráticas, luego fue asesor de Alejandro Toledo. Me contó en una oportunidad la reunión que tuvo con el arquitecto Fernando León de Terry cuando le preguntó el jefe del Estado peruano general: ¿qué hacemos con esto del terrorismo que han nacido en Chuchi, que han quemado algunas ánforas, luego colgaban los perros? Arias Graziani le dijo: presidente, todo esto está focalizado en Huamanga. Hemos identificado a los profesores de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, ahí están. Hay que enfrentarlos directamente en esta localidad. ¿Cuál puede ser el costo social y cuál es el costo económico? Bueno, no tengo idea del costo económico, a lo mejor llega pues a 50 millones de soles, 100 millones de soles, no recuerdo bien la cantidad que le precisó. Y el costo social, puede haber muertos, evidentemente tiene que haber enfrentamientos. Y Belaunde, en una reacción que Luis Arias Graziani consideraba poco útil para el momento, le dijo: no, general, ¿usted cree que yo voy a cargar sobre mis hombros 50 muertos, 100 muertos? No, ni hablar, yo no, de ninguna manera. Esa dubitación del arquitecto Belaunde hizo no solamente que Sendero Luminoso que saliera de Huamanga, se trasladó para todo el país, que en el camino se creara el movimiento revolucionario Tupac Amaru con Víctor Polay Campos ya en la época de Alan García, su primer gobierno, y el terrorismo nos tuviera una década y media completa en vilo a todos los peruanos, matando a nuestra gente, así como el COVID. Los que tenemos ya más de 60 años hemos visto morir amigos, hemos visto los asesinatos de personas cercanas a nosotros. De tal manera que ese cuento lo sabemos perfectamente. Y que digan que no hay vínculo con el terrorismo, vamos a escuchar la siguiente información en la que el señor Guido Bellido dice que no hay ninguna prueba, que él no tiene ninguna vinculación, bueno, esto lo ha dicho, ¿no? Y que no tiene, claro, vínculo con los grupos terroristas. Están buscando, dice, traerse abajo las decisiones democráticas. Escuchemos a Guido Bellido. Respecto
a la posibilidad de dar un paso al costado, lo que hay que entender es lo siguiente. Primero, yo aquí de manera contundente hago y dejo en claro que mi persona no tiene ningún vínculo con ningún grupo terrorista, ni ninguno de mis ministros. Entonces eso dejamos en claro. Y nosotros sobre falsedades no podemos actuar. Hay personas y medios de comunicación que su objetivo es generar un falso positivo y con ello traerse abajo las decisiones democráticas en el marco del Estado de Derecho en este país. El presidente de la República ha tomado la decisión de nombrar los diferentes responsables, tanto en la PCM y en los ministerios, y eso se tiene que respetar. Y el presidente es quien debe decidir al respecto. Mientras que el presidente tenga la confianza en nosotros, nosotros vamos a seguir trabajando. Porque sobre cosas que no se ajustan y pueden investigar 500.000 veces, nunca nosotros hemos hecho una apología al terrorismo. Es impresionante la manera como se puede poner uno cara de palo frente a imputaciones muy serias, investigaciones periodísticas que demuestran que el propio presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido, estuvo y sostuvo reuniones con los quipes Palomino, especialmente con el camarada José, ¿no? En la zona del Braen. Existen los chats, existen los testimonios, existen las evidencias. ¿Qué hacía el señor Guido Bellido, como también el congresista Guillermo Bermejo, en contacto con los remanentes de Sendero Luminoso? ¿Qué hacían ahí? ¿Qué explicaciones han dado? Nada, absolutamente nada. Todo es, en el caso de Bermejo, por supuesto, pechar, bien matoncito el congresista, mientras que en el caso del señor Bellido, cara de palo. Nosotros hemos deslindado, no tenemos absolutamente nada. ¿Y en qué consistió? ¿Y qué trataron en esa oportunidad con el camarada José? ¿Qué vínculos tuvieron? Una segunda gafe del presidente del Consejo de Ministros en toda esta construcción de una retórica, repetimos, glosolalia, señala de que él no puede mover a los ministros porque es una decisión del presidente. O sea, el señor no ha leído ni siquiera la Constitución que lo ampara. La Constitución dice claramente que el Consejo de Ministros se conforma a pedido, a solicitud, recomendación del presidente del Consejo de Ministros. Lo primero que elige el presidente, un presidente de la República Democrática, es al titular del Consejo de Ministros. Y a propuesta de esto, ¿qué artículo es, Quique? El artículo 122 de la Constitución del 93 señala que por recomendación del presidente del Consejo de Ministros se procede a designar ya al resto de titulares de las carteras. Entonces, esto que viene repitiendo el señor Bellido, amiga, amigo televidente, amiga, amigo oyente, es una barbaridad. Y no es cierto que esto dependa solo y exclusivamente del presidente de la República. El señor Bellido, en este esfuerzo de glosolalia, trata de soplarle la pluma, ¿no?, al presidente Pedro Castillo sobre esta situación. ¿Y por qué? Porque no quiere hacerse responsable, por supuesto, de las presiones que ha ejercido Vladimir Cerrón respecto al nombramiento del mismo, ¿no es cierto? Ahí está el artículo 122, de la Constitución. Nombramiento y remoción del Consejo de Ministros y demás. El presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo, nombra y con acuerdo con acuerdo respectivamente el presidente del Consejo de Ministros. Ahí está, quizás incompleto, no se llega a ver la parte de la derecha, en la que es el propio presidente, en acuerdo con el titular del Consejo de Ministros, quien le propone el número o los nombres de los que deben integrar el gabinete. Entonces, no venga con el cuento el señor primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, de que le corresponderá al presidente saber si va a remover o no, ¿no? Y dentro de los vínculos obvios que hay pues con
con todo lo que ha sido la violencia terrorista o llamada guerrillera en nuestro país. Algunos quieren hacer esa dicotomía, los guerrilleros que combatieron en el 60 no son los terroristas que combatieron o se prestaron a este juego sucio de matar peruanos en la década de los 80, ¿no? O sea, son más románticos los guerrilleros, eran más parecidos a Fidel Castro, se enfrentaban a un ejército regular con sus armas y establecían la estrategia, la táctica de la guerrilla, conocidas pues en Vietnam, en la China, muy antiguamente, y por supuesto tomada por Fidel Castro cuando se incursionó en Sierra Maestra de Cuba para poder combatir al ejército regular de Fulgencio Batista, a quien terminó derrocando el 1 de enero del año 1959. No tienen ninguna diferencia, es gente que se presta a ponerse en un lugar subrepticio para asesinar a una persona. No, lo cierto, señor Guido Bellido, que el que corta el jamón, como decimos siempre, es Vladimir Cerrón. Y usted le sopla la pluma al presidente cuando usted, por mandato constitucional, debería asumir esa responsabilidad. A propósito de Vladimir Cerrón, ¿qué dijo sobre el líder del partido Perú Libre, el presidente del Consejo de Ministros? Escuchemos. Al secretario general, doctor Vladimir Cerrón Rojas, creo que hay voces, y si muchos tuvieran la posibilidad, ya le hubieran cerrado su cuenta de Twitter, su cuenta de Facebook, y es más, cerrarlo en un cuarto y no escucharlo más. Todas las personas tienen derecho a expresarse, y en un país en democracia, lo importante es permitir que las personas expresen su punto de vista sobre economía, sobre política, sobre temas sociales, y todos lo hacemos. Y no me parece correcto que se le prohíba al secretario general de Perú Libre, por el hecho que representa un partido, a no expresarse. No, señor Guido Bellido, lo que se pide es que el presidente, el líder, el secretario general de Perú Libre, quien tiene una condena confirmada por corrupción, es decir, es un corrupto a los ojos de la ley, ya en todas las instancias habidas y por haber, tenga un protagonismo excesivo en el gobierno del profesor Pedro Castillo. Nadie está diciendo que se le limita la libertad de expresión, como a otras personas, Quique, que son condenadas por corrupción, obviamente le cierran las puertas, lo meten a la cárcel y no tienen ninguna oportunidad ni siquiera de hablar. No, el señor Cerrón, quien tiene una condena, además suspendida, claro, no tiene la ejecución de la condena para estar en prisión, habla como los buenos, tuitea como los buenos, zapatea a Pedro Frank, que lo llama Chicago Boy, se pasea por las instalaciones del Hospital Rebagliati, rodeado de seguridad. O sea, señor Bellido, nadie está hablando de las opiniones del señor Cerrón. A Alex Curi, cuando lo metieron preso, no hemos sabido de Alex Curi durante 3, 4 años, ¿no es cierto, Quique? Hasta que ha salido, 5 años, ¿no? Hasta que ha salido de prisión. Él considera que fue una condena excesiva, abusiva, lo que sea, pero lo dejaron calladito y estuvo calladito como debe estar toda persona condenada por la justicia, nos guste o no nos guste, ¿no es cierto? Pero el señor Cerrón, condenado, él sí se pasea como los buenos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.